Voy a pedirle que me acompañen. Vamos a ir a primer libro de Samuel, capítulo 30, y vamos a leer del versículo 6 en adelante. Capítulo 30, vamos a leer del versículo 6 en adelante. Y vamos a dejar, ¿verdad?, que Dios añada aún más bendición a su palabra. Me da un amén cuando lo tenga. Amén. Versículo 6. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: tráeme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor: ¿debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con 600 hombres hasta llegar al arroyo de Besor. Allí se quedaron rezagados 200 hombres que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Así que David continuó la persecución con 400 hombres restantes. Dios añada más bendición a su palabra. Esta es una historia bien hermosa, bien bonita, ¿verdad? Que nos confronta, que nosotros podamos pensar cuando leemos esta historia, todo el capítulo 30, cómo está nuestra situación ante el Señor. Si estamos comprometidos o si estamos solamente involucrados, ¿verdad? Sabemos que hay una diferencia entre estar comprometido y estar involucrado. Entonces ese es el título que el Señor puso en mi corazón poner a este mensaje. Cuando nosotros estamos comprometidos, quiere decir, comprometerse es poner nuestro ser en el proyecto y requiere determinación. Pero en cambio, cuando estamos solamente involucrados, es quedarnos ahí a la espera, a la expectativa que otro venga y haga algo. Que otro venga y haga lo que nosotros estamos llamados a hacer. Entonces, esa es la diferencia entre estar comprometido e involucrado. Y cuando leemos esta historia, nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el rey David estuvo en una persecución por el rey Saúl, porque trataba de matarlo, de quitarle su vida. Y él tuvo que huir a territorio filisteo. Se encontró con un rey llamado Aquís. Estoy parafraseando la historia para no leer todo el capítulo completo, pero algunos yo sé que ya han leído esta historia anteriormente. Se encontró con un rey llamado Aquís. Este rey lo tuvo ahí en el palacio por un tiempo. Luego David le pidió para él y sus 600 soldados, junto con todas sus familias, que le permitiera vivir en algún pueblo de la región. Y fue donde el rey le aprobó que fuera y se quedaran con un pueblo pequeño llamado Ziklag. En ese pueblo estuvieron ubicados con sus 600 soldados y cada uno con su respectiva familia. En ese tiempo el rey David, que no era rey en ese tiempo, todavía no había tomado el trono, ¿verdad? Pero ya Dios había hecho un llamado, ya había sido ungido como rey de Israel. Tenía en ese tiempo, junto con sus 600 soldados, cada quien con su respectiva familia. En ese tiempo él tenía 2 esposas. Eso quiere decir que tenía 2 suegras también. Y así sucesivamente, ¿verdad? Por eso dice, David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero hizo tantas cosas, ¿verdad?, que desagradaban a Dios y están escritos aquí en el libro de la vida, para que cuando nosotros miremos que él no era perfecto, tengamos esperanza de que Dios también tiene amor por nosotros. Que si David pudo ser un hombre conforme al corazón de Dios, imagínese usted, ¿verdad que sí? David no era perfecto, nosotros no somos perfectos. Y si él cautivó el corazón de Dios, tú también lo puedes hacer. Amén. Entonces, cuando leemos esa historia, ¿verdad?, empezamos a leer del versículo 6 en adelante, pero vemos del versículo 1 al 5 que él se fue a combatir una guerra supuestamente contra el pueblo de Israel. Fue la guerra en donde perdió la vida el rey Saúl y sus hijos. Ahí fue donde perdió la vida Saúl en esa guerra. Pero ¿qué pasó?
Cuando llegaron al punto de la batalla, ¿verdad? Los filisteos tuvieron miedo que David peleara con ellos porque se asustaron. Dice, si este se vuelve contra nosotros y empieza a pelear del bando de Saúl, vamos a perder la batalla. Entonces le dijeron al rey Aquís que regresara a David, que no lo querían en esa guerra, porque estaban asustados, ¿verdad? Él conocía la destreza que tenía y el ejército poderoso que tenía. Entonces le dijeron que si David iba a la batalla, no iban a pelear con él. So, tuvo que regresarlo este rey llamado Aquís, que regresara a su casa, que no iba a poder pelear con ellos en esta ocasión. Y todo lo hace Dios con un propósito, porque David siempre respetó la vida del rey Saúl, porque había sido ungido por Dios, había sido el aceite derramado sobre la cabeza de Saúl, y él siempre dijo que Dios me libre de atentar contra la vida del ungido del Señor. Y no fue a esa guerra. Molesto, junto con sus 600 soldados, regresaron a la ciudad o al pueblo llamado Ziklag, y se encontraron con que el pueblo había sido saqueado. Cuando nosotros leemos ahí en el versículo 30, del 3 en adelante, dice, cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada, ahí mismo en el capítulo 30. Y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él, o sea, los 600 guerreros, los que estaban con él, se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Hasta quedarse sin fuerza. ¿Se imaginan? 600 hombres más su líder ahí llorando y gritando a un punto de quedarse sin fuerzas, de quedar en el suelo abatido, ¿verdad? Lamentándose. Nosotros vemos estas historias, hermano, y sucedieron hace muchos años, pero eso hace referencia a nuestra vida en el presente. Tanto tú como este hombre, David, y cada uno de los de su ejército, han pasado situaciones en donde nos han salido lágrimas, en donde hemos sido lastimados, en donde hemos tenido un hueco en nuestro corazón que no se puede completar con nada. Entonces dice que lloraron desconsoladamente hasta quedarse sin fuerzas. No es nada fácil alabar a Dios cuando en nuestras circunstancias son dolorosas. A todos nos ha pasado, ¿verdad? Qué difícil en un momento de dolor, una pérdida, un familiar enfermo, un familiar a lo mejor que ha recibido una mala noticia, ¿verdad? De acuerdo a su salud. Y es bien difícil en esas manos, en ese momento, levantar las manos y poder alabar a Dios. Se requiere de mucha fe, se requiere de una fortaleza y también de una madurez espiritual bien puesta para que nosotros podamos hacer ese tipo de cosas. La alianza de David con los filisteos le había traído muchos problemas. Él estaba en territorio filisteo y entonces pasó esta banda de amalecitas saqueando la ciudad en la que él vivía. Dios nos ha dado a nosotros muchas cosas, tanto materiales, tanto así nuestra familia, que estamos a cargo de una familia, pero sin embargo el enemigo viene y quiere hurtar y tocar lo que Dios ha dicho que es para ti. Ellos no preveyeron que podía pasar eso, no dejaron ningún hombre cuidando a sus esposas y sus hijos. Simple y sencillamente se fueron a hacer un trabajo para los impíos y eso ocasionó que pasaran por este tipo de situaciones. Asimismo pasa con nosotros como creyentes cuando nos asociamos o estamos tratando con personas que no comparten nuestra misma fe. Inmediatamente nos dicen, no, tú estás perdiendo tu tiempo. No, tú no debes de estar ahí porque ¿qué ganas con eso? Entonces, por eso tenemos que estar en la misma línea, en el mismo entorno donde el Señor quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Regresó David a la ciudad con su ejército y se encontró con que estaba quemada. Wow, mientras él estaba cuidando los intereses de otra persona, el enemigo estaba hurtando lo que a él le pertenecía. El enemigo estaba hurtando lo que había sido entregado para él.
Entonces así pasa cuando nosotros nos enfocamos en el trabajo, en quedar bien con el jefe, en quedar bien con los vecinos, con los amigos, descuidamos puntos importantes en los que Dios quiere que estemos enfocados. ¿Están conmigo? Mientras él estaba tratando de ayudar a los impíos, sufrió la pérdida de todo lo que tenía. Es igual que la historia que vemos en Lucas 15:11, cuando vemos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? En los evangelios podemos observar cómo salió este muchacho con posesiones, con dinero, bien vestido, lo malgastó. El enemigo le robó todo lo que le tenía que robar para darle una lección. Y Dios permite que pasen cosas así a nuestra vida. Dios permite porque tiene la obligación de disciplinarnos como sus hijos. Y entonces cuando él regresó, ¿verdad? Regresó sin nada de lo que se llevó de casa. Entonces de la misma manera así salió David, dejó ahí su familia y la familia de sus 600 soldados. Y cuando regresó no había absolutamente nada. Pero hay algo bien maravilloso y Dios cuida de lo que nos ha dado. Y cuando nosotros seguimos leyendo, ahí nos damos cuenta de que los amalecitas simplemente se llevaron a las personas, dice, pero que no mataron absolutamente a nadie, no hubo muertes. Dios cuida de lo que ha puesto en tus manos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Comenzaron a llorar y a gritar de manera que se quedaron sin fuerzas. Procura, hermano, hermana, procura siempre proteger lo que Dios ha puesto en tus manos. David, por estar vigilando la viña de otro, descuidó la suya propia. Entonces yo no sé qué es lo que está captando tu atención en este momento, o si hay algo que estás enfocado en conseguir y a lo mejor estás descuidando lo que ya tienes seguro en tu mano. Hay que tener mucho cuidado con eso. Los ataques del enemigo son frecuentemente necesarios para que nosotros, tanto pastores como cada uno de los miembros de esta congregación, podamos fortalecer nuestra fe y que sepamos dónde estamos parados. Dios lo permite. Dios no va a venir a tentarte porque Dios no es el tentador. Pero Dios sí permite que pasen pruebas a nuestra vida para ver dónde estamos parados, para que nosotros mismos nos hagamos una autoevaluación y podamos saber cómo está nuestra vida espiritual y cómo está nuestro compromiso con el Señor. Para que estemos despiertos y atentos a la verdadera realidad. Muchas personas están en la land, así, en el país de las maravillas, y no despiertan, no miran lo que está a su alrededor, a lo mejor consumiendo la bendición que Dios ya dio en nuestras manos. Y también nos sirven para fortalecer nuestra fe delante del Señor. Cuando usted pasa alguna prueba, usted mismo lo ha experimentado, después de que da esa milla extra, no está más débil, está más fortalecido. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Ha pasado mucho, a mí me ha pasado. Precisamente esta semana, el jueves, tuve una lucha así un poco donde entré en una confusión bien terrible, pero sin embargo puedo ver de que se hace el trabajo que Dios mandó a hacer y no hay nadie, ¿verdad?, que se sienta más débil. Al contrario, nos sentimos mucho más fuertes. Y le doy gracias a Dios porque Él sigue fortaleciendo nuestras vidas. Solo Dios te levanta y te fortalece en tiempos de aflicción. Por más que te digan, lo siento, todo va a estar bien. Es bonito escucharlo y es necesario, ¿verdad? Cuando un hermano te abraza, te dice, lo siento, todo va a estar bien. Pero realmente quien te levanta es Dios. ¿Amén? Es bueno tener el pueblo de Dios cerca ahí a tu lado porque tú sientes, ¿verdad?, el apoyo del Señor, pero realmente quien te levanta es solamente Dios. Cuando vemos el versículo que leímos entre el 6, 7 y 8, vemos algo bien importante ahí en el versículo 6. Dice que David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, es que todos estaban amargados por la pérdida. Cuando dice que la tropa hablaba de apedrearlo, está hablando de los mismos que llegaron ahí endeudados, sin un propósito, sin carácter, huyendo por algún delito que habían hecho. Y fue David
con la dirección de Dios, quien los formó en un ejército conocido y reconocido. Y dice que trataron de apedrearlo. No es fácil ser líder. Dice que su mismo ejército trató de apedrearlo. Y sin embargo, él ahí estaba a las órdenes de ellos. Todo lo que había hecho por ellos se les olvidó. Ahora, cuando decían que le temían al ejército de David, ¿verdad? Pero antes no existía ese ejército. Lo que existía era una bola de acabados, endeudados, ¿verdad? Y todo lo malo de la sociedad ahí estaba. Sin embargo, él les dio un propósito y un camino a seguir. Y así es. El líder pasa por muchas situaciones donde tiene que sentir ese desprecio y la culpabilidad que quiere ser tirada sobre sus hombros. Y es difícil. Por eso es que tenemos que entender al líder y estamos para sostener sus brazos, no para apedrearlo. Pero es entendible que cuando la situación se torna así, toda confusa y complicada, hay sentimientos encontrados y las personas tienden a tomar reacciones que no son las correctas. Seguimos leyendo el versículo 6, hay algo bien importante en medio de la aflicción, dice, pero cobró ánimo. Estaban tratando de apedrearlo, lo estaban culpando, todo el peso de esas 600 familias sobre sus hombros. Y sin embargo dice que cobró ánimo en medio de la aflicción. La única forma en que puedas cobrar ánimo, y seguimos leyendo ahí mismo, dice, cobró ánimo, puso su confianza en el Señor, su Dios. Wow. Y nosotros necesitamos que se nos recuerde, hay un Dios que tiene el control. El Señor no va a poner una carga más fuerte que la que pueda soportar. Siempre necesitamos que se nos diga, pero ahí en ese momento lo que querían era apedrearlo. No llegó nadie a decirle, clama a tu Dios para que no te apedree. Ese era el corazón que tenía David y sabía que necesitaba una ayuda sobrenatural, porque él no iba a poder, ¿verdad?, en sus fuerzas. Y dice que cobró ánimo y que puso su confianza en el Señor su Dios. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, tráeme el efod. ¿Y qué hizo? Tan pronto como recibió el efod, lo primero que hizo fue consultar con el Señor. Wow. Consultar con el Señor. Él no se puso a discutir con los que querían apedrearlo. Él no se puso a correr, buscar un caballo para huir de ellos. Dice que consultó con el Señor. Y eso es lo que nosotros en tiempo de tribulación tenemos que hacer en todo el tiempo. ¿Están aquí? Consultó con el Señor. Cobró ánimo y se fortaleció en Dios. Todo lo que tenía había desaparecido y el pueblo quería apedrearlo. David vuelve en sí mismo y se acuerda de Dios como a un amigo en tiempos de necesidad, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos un problema y rápido viene a nuestra mente quién nos puede ayudar, ¿verdad? Pero él no se acordó de ningún amigo, ni tampoco del rey que estaba en ese tiempo apoyándolo. Vino y se acordó del Señor y hizo lo correcto. El espíritu de fe vuelve a tomar posición en su corazón. El mismo espíritu que tomó posesión en su corazón cuando derrotó a aquel gigante llamado Goliat, volvió en ese momento a posarse sobre él. Y entonces tomó la autoridad y se olvidaron los que estaban ahí, que lo querían apedrear. Cuando vieron que cobró ánimo y consultó al Señor, el Señor se encargó del resto. El Señor se encargó del resto. Y todo gracias a que se acordó de Jehová en un tiempo de angustia. Ese es el consejo, hermano. Acuérdate de Dios en el tiempo de angustia. Acuérdate de Dios en el tiempo de aflicción, porque Él es el único que te va a dar la estrategia y te va a dar la salida. Ese mismo David estaba tan inspirado que fue que escribió en Salmo 56:34, dice, en el día en que siento miedo, pongo en ti mi confianza y me pregunto a mí mismo, ¿qué me puede hacer un simple mortal? Dice. Wow, eran 600 con piedras en la mano y sin embargo, inspirado, tomó ánimo, dice, y consultó con el Señor. Seguimos leyendo. Dice que cuando consultó con el Señor, ¿debo perseguir esa banda? ¿Los voy a alcanzar?
Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Wow, el Señor le está dando una confirmación y a la misma vez le está dando un anticipo de lo que va a conseguir. Le está asegurando la batalla y a la misma vez le está diciendo que va a recuperar lo que perdió. Wow, qué bonito, ¿verdad? Dele un aplauso al Señor si lo está entendiendo. No solamente iba a alcanzarlos, porque tú puedes alcanzar y llegar al problema, acordarte dónde comenzó ese problema que te tiene en tribulación, pero a que puedas vencerlo, se necesita estar agarrado y tomado de la mano del Señor. Dice que le dijo, síguelos, los vas a alcanzar, y no solamente los vas a alcanzar, vas a recuperar lo que te quitaron. Dios es bueno, hermano. Y nosotros necesitamos tener esa seguridad para que las cosas no puedan afectar nuestro corazón. En el versículo 8 dice, David recibió una promesa aseguradora de parte de Dios en tiempo de angustia. Cuando le dijo, los vas a alcanzar y también rescatarás a los cautivos. La respuesta de Dios calma todos los temores en el corazón. Se encuentra la paz en tiempo de tribulación. Dice de que cuando nosotros recibimos la respuesta de Dios en el tiempo de tribulación, ese corazón que estaba tal vez unos segundos atrás, bum, 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 así alterado, angustiado, empieza a palpitar de una forma normal, gran calma, así como cuando se calmó la tormenta, las aguas estaban a punto de hundir la barca y después hubo una gran tranquilidad. Así mismo pasa. Usted lo ha experimentado cuando ha tenido algo que le altere a usted su pulso cardíaco y luego cuando le dicen, no, fue una broma, no te va a hacer auditoría el IRS. Y entonces todo vuelve a la normalidad, ¿verdad? Pues sí, entonces cosas así, donde hay cosas que nos levantan el ritmo cardíaco, pero luego todo vuelve a una gran calma. La respuesta de Dios calma todos los temores. Nuevamente, ¿estás comprometido o estás involucrado? Hay dos puntos bien importantes en esta enseñanza. Cuando nos habla de autoevaluarnos y ver nuestra situación espiritual con el Señor, si estamos comprometidos o estamos involucrados, o qué tan comprometidos estamos como para ir y recuperar lo que se nos ha sido quitado. Todos aquí hemos perdido algo. Hay personas que a lo mejor por orgullo no han recuperado algo que han perdido. Y es bien difícil porque cuando dejamos que el orgullo tome control de la situación, nos quedamos bloqueados con una pared donde no podemos pasar. Filipenses 2:3 dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Nosotros tenemos que no sentirnos más importantes que las otras personas, no dejar que el orgullo tome posesión. Y continúa el versículo, dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Tú no sabes si la otra persona que estaba al otro lado del teléfono, ¿verdad?, en esa llamada, terminó igual de lastimado que tú. Tú no sabes si las palabras que tú dijiste en algún momento lastimaron a esta persona de la misma manera que tú fuiste lastimado. Tú no sabes si a lo mejor el comentario que hiciste de algo privado que no estaba supuesto a comentar y se divulgó por toda la familia, ocasionó problemas, ¿verdad?, donde has perdido algo que Dios había puesto en tus manos. Pero el Señor te dice que no es tarde, que cobres ánimo, que te fortalezcas en Él y que hagas la llamada que tienes que hacer, que hagas la visita que tienes que hacer, porque el Señor te está llamando no solamente a que te evalúes
qué tan comprometido estás con Él, sino también te está llamando a que recuperes lo que el enemigo te ha arrebatado. Amén. Tenemos que recuperar lo que hemos perdido y muchas veces solamente necesitamos consultar con el Señor. Nuevamente, comprometido es dar todo su ser en la obra, es dar todo su ser en lo que Dios quiere que se haga. Y estar involucrado es sentarse y esperar que alguien más lo haga por ti. Habían 600 hombres que se fueron con David. Cuando continuamos y leemos la historia, nos damos cuenta que al llegar a un lugar llamado Arroyo de Besor, fue una línea divisoria donde se dividió el ejército, de los cuales 400 decidieron seguir a su líder, pero eran 600. Los otros 200 estaban demasiado cansados para seguir a su líder. Dejemos a un lado lo de seguir al líder. Estaban demasiado cansados para ir a salvar y rescatar su propia familia. ¿Qué es más fuerte? ¿Permitir que el enemigo se lleve lo que Dios ha puesto a tu cargo? Estos estaban tan cansados que no tenían fuerza, dice, ni para cruzar el arroyo, y decidieron quedarse cuidando el equipaje de ese lado y dejaron que 400 hombres fueran a rescatar sus propias familias y las de ellos también. Cuando leamos la historia más adelante se van a dar cuenta de esta diferencia. Partió con 600 hombres, pero completó la misión con 400 hombres. Estaban demasiado cansados, 200 de ellos, para continuar en el camino. Dios siempre pondrá los medios, mi hermano. Pondrá los medios para el cumplimiento de sus promesas. Cuando nosotros leemos ahí el versículo 13, continuamos. Vamos a ir al 11. Dice, los hombres de David encontraron en el campo a un egipcio. Wow. Ese egipcio del que les está hablando, ustedes continúan leyendo la historia, es el medio que Dios proveyó para que ellos supieran dónde estaba el que había secuestrado a su familia, dónde estaba la banda de amalecitas. Entonces, cuando decimos que Dios provee los medios para que nosotros rescatemos lo que nos ha sido quitado, es porque Dios los provee. Dice que ese egipcio llevaba 3 días y 3 noches abandonado. Su amo lo dejó ahí sin comer. Entonces el ejército de David lo encontró. Dice que solamente le dieron de tomar, de comer, unos panes. Ustedes leemos la historia. Dice que le dieron, apenas comió, recobró las fuerzas. Ahí en el versículo 12. No había comido nada. Y le dieron panes de higo, algo de tomar, y recuperó la fuerza. Ese es el medio que Dios puso para que ellos supieran dónde estaba la familia y dónde tenían que ir a rescatar su familia. Continuando la historia, dice que lo único que este egipcio pidió, que no lo entregaran nuevamente a su amo, y que a cambio de eso, él les iba a decir dónde estaban. Pero lleven la historia, pónganse a pensar que habían 200 que estaban demasiado cansados y se quedaron del otro lado del río. Estaban tan cansados que no pudieron seguir, pero encontraron a un esclavo que tenía 3 días y 3 noches sin comer absolutamente nada, y apenas le dieron de comer se repuso sus fuerzas. Apenas le dieron de comer, repuso su fuerza. Eso quiere decir que los 200 que se quedaron no era realmente porque estaban cansados. Simple y sencillamente estaban involucrados. No estaban comprometidos ni con su propia familia, mucho menos con el Dios que les prometió que los iban a alcanzar y que iban a recuperar lo perdido. Amén. Dios siempre pondrá medios. Encontraron a este esclavo egipcio. Dice que ganaron la batalla, ahí parafraseando, llegando al versículo 17, para continuar, dice que David los atacó, después de que el egipcio los llevó al lugar donde estaban acampando. En el versículo 17 dice que David los atacó, pónganle atención a este, atacó y al amanecer los combatió, dice, los combatió hasta
tarde del siguiente día. O sea, dice que los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del siguiente día. Cuando nosotros sacamos la cuenta, estamos hablando de 40 horas aproximadamente que duró la batalla para poder rescatar a la familia. Pero habían 200 que estaban cansados y no se presentaron. David estuvo con sus 400 guerreros que lo acompañaron peleando por 40 horas. Pero seguía un grupo de 200 cansados todavía. Y eso pasa cuando nosotros nos cargamos con todo lo que hay a nuestro entorno. Estamos tan cargados, tan cansados, que sentimos que no podemos hacer nada, ni siquiera por las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo. Y es lamentable porque estos 400 soldados que llegaron al campamento ismaelita, rompiendo puertas, abriendo carpas, y me imagino la familia, las esposas, los hijos, oían que el ejército viene, el ejército de David viene, y emocionadas las mujeres, ¡ay, mi esposo viene a rescatarme! Y entra aquel ahí, y no es el esposo de aquella, pero el mío debe de venir atrás, y entra el otro, y no, el mío debe venir atrás, y nunca llegó el susodicho. Qué vergüenza, ¿verdad? Y ya terminaron de entrar, vengo a rescatarla a usted y a sus hijos. Y mi marido no, pues estaba muy cansado, se quedó al otro lado del arroyo. Wow, es feo, ¿verdad? Cuando nosotros, y esto no va solo para los hombres, esto va para cualquiera que tenga personas bajo ellos, ¿verdad? Que Dios le ha puesto una familia bajo tu protección, bajo tu cuidado. Y así se sienten como se sintieron estas familias, ¿verdad? Que fueron rescatados por otras personas, no por quienes ellos estaban esperando que fueran a rescatarlos. 40 horas duró la batalla y los que estaban cansados nunca se levantaron del lugar. Recuperó todo lo que el enemigo le había robado. Versículo 18, ahí mismo en el 30. David pudo recobrar, dice, todo lo que los amalecitas le habían robado. Y también rescató a sus 2 esposas. En ese tiempo tenía 2 esposas, no tiene hijos. Sus hijos empezaron a nacer cuando él ya estaba gobernando desde Hebrón. Nada les faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habían quitado. Al contrario, dice que el botín que recobró, cuando lea la historia, continúa el siguiente versículo, era mucho más grande de lo que a él le habían robado. Un botín tan grande que cuando él llegó empezó a repartir a los de Judá, a los de Hebrón, donde él había sido bien tratado y todo. Él vino y mandó provisión, mandó del botín a los ancianos que le habían ayudado mientras él estaba huyendo de Saúl. O sea, bendecido para bendecir. Él se acordó de que tenía que compartir con los que en un tiempo le ayudaron, con los que en un tiempo le brindaron la ayuda que él necesitaba. Recuperó todo lo que el enemigo le había quitado. Lo más importante de todo es que le dio la gloria a Dios en todo momento. Dice de que después de la batalla él regresó con sus 400 hombres y 600 familias. ¿Verdad? Se los trajo a todos. Él no dijo vamos a llevarnos cada quien su familia y pues aquellos cuando tengan chance vengan por su familia. No, él se llevó todas las personas. Y dice que en ese grupo los 400 estaban molestos que no sentían en su corazón compartir el botín con los que no habían ido a la batalla. Estaban tan molestos que dijeron, ¿por qué tenemos que compartir? Por ellos lo más que podemos hacer, dice, es que cada uno se quede su familia, se lleve su familia y que se vayan. Pero del botín no vamos a compartir. Entonces, David le dio la gloria al Señor. En el versículo 23 le dice, no hagan eso mis hermanos. Le respondió David, fue el Señor quien nos dio todo. Amén. Y quien nos protegió y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes.
Así es, nosotros muchas veces salimos del problema, de ese escalón en el cual Dios nos tenía caminando, y cuando ya llegamos al segundo piso, sentimos de que lo hicimos en nuestras fuerzas y nos olvidamos que quien nos fortaleció para ir subiendo esos peldaños era el Señor. Y dice que aún así Él, con todo el botín, con toda la familia recuperada y con un ejército mutilado porque no lo llevaba completo, aún así le dio la gloria y la honra al Señor. Hay algo bien interesante, dice el 22, ahí en el 21. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro. David, ay, regresaste bien, no te pasó nada, ni un rasguño. Y su gente, regresaron a su encuentro, dice. Ellos salieron al encuentro de David. Y su gente y David, por su parte, se acercó a saludarlos. Dice que sin ningún resentimiento los saludó, los abrazó, como en ese tiempo era costumbre, chalón, un beso en la mejilla. Y en ningún momento le dijo, pudimos sin tu ayuda, no me hiciste falta. Tuviste que Dios, nadie es indispensable, no les hizo ni un reclamo, simplemente llegó y que los saludó, dice. Entonces ahí es donde dice en el 22, pero entre los que estaban acompañando a David había gente mala, perversa, que reclamó, estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín. Nada del botín que recobramos, que tome cada uno a su esposa y a sus hijos y que se largue. Dice que entre esos 400 había gente mala y perversa, pero son los que estaban comprometidos con la obra. ¿Qué nos dice la palabra? Que nadie es perfecto, ¿verdad? Que aunque nosotros estemos comprometidos, estamos expuestos a caer. El problema es quedarnos en el piso. Tenemos que saber que cuando caemos es Dios quien nos levanta. No dice que los 400 eran personas santas, consagrados y limpios de pecado. Dice que había gente perversa. Entonces tenemos esperanza, tú y yo, ¿verdad? Porque nosotros solo tenemos que confiar en Dios y dejar que así como amó a estos perversos, también nos ame a nosotros. ¿Amén? Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Amén. Cuando nosotros estamos en duda y realmente no sabemos nuestra situación. Aquí pasó algo bien interesante. En el versículo 10 dice que el arroyo de Besor fue la línea divisoria, ¿verdad? Para separar las cabras de las ovejas, por decirlo así. Fue la línea divisoria en donde el Señor permitió que ese arroyo estuviera para ver cómo está tu situación, si estás comprometido, si estás involucrado. No solamente con tu líder, con Dios, porque el que dio la promesa que los iban a alcanzar e iban a recuperar todo lo que tenían fue Dios. No le fallaron a David, le fallaron a Dios. Amén. ¿Están claros hasta ahí? De la misma manera, las decisiones que tú tienes que tomar muchas veces representan el arroyo de Besor y tú tienes que tomar si te vas a quedar, tomar la decisión si te vas a quedar de este lado o del otro, si vas a hacer algo para Dios o simple y sencillamente vas a esperar que otro lo haga por ti. No sé cuál sea la situación que a lo mejor te tiene de este lado del arroyo y no permite que pases al lado de los que están comprometidos. Dice la palabra del Señor, según de Timoteo 2:20, que en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino que hay vasos de barro y de madera. Algunos son utilizados para fines especiales y otros son utilizados para fines ordinarios, dice la palabra del Señor. Y como Dios nos dio libre albedrío, ¿con qué fin quiere ser utilizado por el Señor? ¿Para fines especiales o para fines ordinarios? No me lo responda a mí. Eso es para que tú te hagas una autoevaluación. Dios te va a usar de todas maneras, porque el plan de Dios no va a ser abortado por la pereza de nosotros, ni va a ser abortado porque uno quiere y otros sí,
otro no. El Señor va a utilizar lo que esté al alcance para lograr su propósito. En este tiempo utilizó a un esclavo para llevar a David a recuperar lo que había perdido. No sé qué puente va a utilizar Dios en tu vida para llevarte a conectar con lo que se ha perdido en tu vida. Pero Dios lo va a hacer. Él va a buscar la manera de buscar un puente para que te conecte con lo que has perdido hasta este momento. Y el Señor está hablando en tu corazón. Van a haber algunos que van a tener que hacer alguna llamada para conectar con lo que han perdido. Van a haber algunos que van a tener que hacer una visita para recuperar lo que el enemigo les ha robado. Van a haber algunos que van a tener que dar la cara por algo que han deshonrado a alguien y necesitan conectarse con el Señor para que puedan cruzar al otro lado del arroyo y formar parte de un solo equipo comprometido, no involucrado. Segunda de Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, pues lo viejo ha pasado y ha venido lo nuevo. Este día Dios no lo puso por casualidad. Si tú has estado dudando, si tú has estado a lo mejor flaqueando en tu fe, en tu compromiso con Dios, en el compromiso con tu familia o con los que Dios ha puesto a tu cargo, dice de que lo viejo ha pasado y que lo nuevo ha venido. Entonces es el tiempo de renovar nuestros votos, es el tiempo de decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. Es el tiempo de que nosotros nos reconciliemos con el Señor, nos reconciliemos con los que están esperando que nuestro corazón sea tocado por el Espíritu Santo y que caminemos como lo que somos, hijos de Dios, ¿verdad? Porque el testimonio que nosotros damos es el que puede transformar vidas allá afuera. Dios en su gracia y misericordia bendice a todos por igual. La palabra besor significa buenas nuevas. Y ese lugar fue donde se separó el ejército. Pero recibieron las buenas nuevas de Dios, porque aunque no fueron a la batalla, Dios los abrazó como a un solo ejército y los bendijo. Los que no fueron a la batalla recuperaron sus familias, recuperaron sus bienes. Eso quiere decir que Dios tiene un propósito para tu vida, aunque tú no te estés apuntando en un proyecto, ¿verdad? Aunque tú simple y sencillamente no te sientas así comprometido con el Señor, con el hecho que estés involucrado, Dios está trabajando en tu corazón, Dios está trabajando en tu fe y Dios no deja nada comenzado. Y la obra que comenzó a hacer en tu corazón y en tu vida la va a perfeccionar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya.